los vimos mentir, ya los vimos robar. Nos dijeron patria, pero era toda una farsa. Congreso vendido, pacto mafioso, palacio tomado, agenda perversa, el pueblo cansado, la rabia está seria. Y mientras el sol sale sobre la ciudad, hay millones que no tienen nada que ocultar. No somos idiotas, no somos vendidos, esto es calle, es denuncia y vamos con todo sin canales. Monstruitos y pirañas directo al hueso, la voz del pueblo que ya no tiene miedo. Monstruitos y pirañas sin maquillaje, la podredumbre ya no se esconde en traje. Ya no tragamos cuentos, ahora tiramos factos. Sí, ahora tiramos factos. Ya no tragamos cuentos, ahora tiramos factos. Ya los vimos mentir, ya los vimos robar. Nos dijeron patria, pero era toda una farsa. Congreso vendido, pacto mafioso, palacio tomado, agenda perversa, el pueblo cansado, la rabia está seria. Y mientras el sol sale sobre la ciudad, hay millones que no tienen nada que ocultar. No somos idiotas, no somos vendidos, esto es calle, es denuncia y vamos con todo sin canales. Monstruitos y pirañas directo al hueso, la voz del pueblo que ya no tiene miedo. Monstruitos y pirañas sin maquillaje, la podredumbre ya no se esconde en traje. Ya no tragamos cuentos, ahora tiramos factos. Sí, ahora tiramos factos. Muy buenos días, Mosquito. Hola, buenos días, hola, Piraña. ¿Cómo monstruitos y estamos? pirañas. Arrancamos nuevo programa. Ayer toda la gente recontra éxito, pero hoy, como han visto la portada, de nada sirve que les hablemos si no damos el ejemplo. Así que empiezan a sacar esa cajita que tenían abandonada en el almacén de su casa y se me empiezan a poner mascarilla, porque el H2N3 ya llegó. Ya Así está dicen, en ¿no? Lima. No, como que así dicen. El MINSA ha dicho, pues que ya llegó, ¿no? Ahora, Ya llegó, tenía que llegar en algún momento, ¿no? lógico, pero vamos a hablarles formalmente qué tan fuerte es, qué te provoca, qué diferencia hay con el COVID. Hay muchas dudas si otra vez nos van a encerrar, qué va a pasar. Les vamos a contar todo. Tenemos especialistas, tenemos casos, tenemos números, cifras. Hasta los centros de vacunación les vamos a contar más adelante si nos dejan sus likes. Así que no se despeguen del programa, ¿ah? Sí, pues vamos a ver si esta gripe malogra el fin de año o no malogra el fin de año. Eso es lo que ¿Cómo te iba a es? decir. Recordemos que ya antes, cuando empezó el COVID, también fue previo en marzo, desde febrero ya se veían. Entonces, esa frasecita de que no, como nos agarra en verano, no nos afecta. Cuidado, cuidado. Pero y ojo, que hayan dos, reconocidos no significa que hayan dos en Lima. No, hay dos que saben que hay, pues, ¿no? Puede haber más, ¿no? O sea, que el virus corre, pues, corre y corre por todos lados y en algún momento iba a llegar y ya llegó, pues, oficialmente, y seguramente ha llegado ya hace tiempo, pero oficialmente hay dos casitos. Hay mucha gente que me dice, yo siento que ya le he tenido ya, porque me agarro el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo. Es que además es eso, ¿no?
es eso. Te da una gripe, ¿cómo identificas si es esta gripe o no es? Pero, en fin, ya más adelante les vamos a contar todo y vamos a ver si realmente eso nos va a llevar o no a una cosa similar al COVID, o no nos va a llevar al COVID, o nos están haciendo pura fufuya con el tema. Vamos a ver, vamos a ver. Todo lo que sea recomendaciones en temas sanitarios son importantes y acá se las vamos a dar más adelantito. Pero donde no bastó ni la mascarilla, sino tenían que haberse puesto un casco, fue en el Parlamento mexicano. Oye, se armó la verdadera jarana a golpes. ¿Ah? Yo veía los videos y Puro galletazo. y me sentía en casa. Tú dices, Me sentía en casa. ¿En qué ¿no? momento cambiaron el Parlamento? Mismo No seas Congreso raro. peruano, ¿no? Pero mira. Igualito cuando... ¿Cómo se llama ese que le metió su golpe acá en Pasión Dávila a Burgos, ¿no? Sí, exacto. Ya, igualito, ya me sentí en casa. No seas bandido, mira. O sea, pero además se agarraron de las mechas, literal. Mira. Pero mira, casi mira. todas mujeres, era por algún O tema. sea, hay un grupo de mujeres, pero también hay unos patas también que se agarran ahí. Y mira, esa es la mesa directiva. A ver, ¿qué pasó? Esto ocurrió ayer, pero esto ha ocurrido en el Parlamento de Ciudad de México, no en el Parlamento Mexicano Nacional. Ya, ese es diferente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengan en cuenta una cosa. México, como es un estado federal, tiene en parlamentos en cada provincia. Y México es una provincia y tiene su propio parlamento, que es el Parlamento de la Ciudad de México. Y ahí es donde se han agarrado de los pelos. Bueno, de los pelos, de las mechas. De las mechas, de literal. todo. Claro, literal de los pelos. Pero hay unas imágenes donde, eso es como que digamos la parte de la mesa directiva, pero se han trepado a los balconcitos para meterse, mira pues. Ahí está. Esa chica que se trepa de zapatillas rojas es una diputada. O que está en la Cámara de Diputados, ¿no? Mira, ahí se ve que se trepa. Es una diputada de apellido Larios. Buen físico tiene, ¿ah? Para hacer ¿Por ese qué se trepa ahí? ¿Qué estaba ocurriendo? Ahí estaba en la cabina, creo, ¿no? Lo que pasa es que la sesión estaba siendo transmitida en vivo por el canal del Congreso mexicano, del Congreso de la Ciudad de México. Sí. Entonces empieza todo el chongo, la pelea, y esta chica, esta congresista, se sube y mira, lo que hace ahí es desconecta la consola de audio para que no se escuchen los gritos. Pero ni miren nada. los detalles humanos, mira cómo está Claro, sacando va los sacando cables. todos los cables de la consola. Mira, mira. Lo que hizo Jailí desenchufa. cuando vino su reemplazo, ¿no? Mira, ahí desconectó todo. Y eso, por eso son los problemas de acá. Desconecta todo y mientras se estaban peleando en la mesa directiva, ¿no? O sea, en verdad un chongazo, pero, o sea, ¿por qué se da el ¿Qué chongo? dice ahí? Morena, dice. Morena contra la transparencia. Ah, ok. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que genera todo ese chongo? Es que se empezó a debatir la eliminación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se conoce como el InfoCDMX, que es un instituto autónomo, público, pero autónomo, que vela por la transparencia de los actos de gobierno. Entonces, ¿qué quería Morena? Morena es el partido oficialista de izquierda, que está en el poder. Exactamente. Quería o quiere eliminarlo. Y la derecha, en este caso representada por el PAN, son los que saltan. ¿Por qué? Porque había un acuerdo de reforma del instituto. Pero Morena pone sobre la mesa una ley para eliminar el instituto. Y ahí es donde se empieza la trifulca, porque la gente del PAN dicen, ese no es el acuerdo. Exactamente, porque ya habían llegado a un acuerdo. Pero Morena, obviamente, no quiere pues transparencia en nada. Entonces hay que eliminar este instituto. Y ahí es que se arma el show. Pero a ver, O sea, debata. ¿no? esta chica, Pónganse. por ejemplo, que salta, es una chica del partido PAN, que es un partido de derecha derecha. opositor al gobierno de turno ahorita en México. Que es Morena, el partido Morena, que es un partido de izquierda. Pero Claro. hay un comentario, Mauricio, que ponía, hay uno que dice con permiso que pone, eso parece el intercambio regalo de la oficina, pues, ¿no? Cuando se empiezan todos a O pelear. sea, la piñata. A ver Claro. quién agarra más de la piñata. Pero, Mira, a ver, mira, ahí quieren subir. ahí está. Y hay un diputado que no los deja subir, no quiere dejarlos subir, pero no puede hacer nada. La mayoría son Porque mujeres, no es que haya trepan. sido un parlamento en ese momento femenino, Finalmente, nada, ¿no? claro, finalmente las que ahí hay una pequeña bronca por querer o no subir, pero logran subir a la parte de la mesa directiva y ahí es donde
lo que pasa ahí es que las diputadas del PAN, de oposición, Las de oposición. querían hablar. Entonces se subieron ahí para usar los micros. Hay un video que no sé si lo tenemos ahí, que se ve que una diputada del oficialismo, No, es otro. desde abajo, en un momento, agarra y jala los micros para que las que están arriba no puedan hablar. O sea, Es uno que en está verdad, vertical, que se había es visto. muy, lo o pusiste sea, antes. digamos, mira, bueno, ahí no está, pero No, lo puso antes. Ahí lo jalan los micros para que las otras no, porque las otras querían entrar y hablar. Claro. Ahí está Ahí va, con ahí va, el ahí micro va. en la mano, ya lo jaló y todo, ¿no? Para que no puedan hablar. Mechas las de mis tiempos, uno dice. Que recuerdes en el Parlamento peruano. No, Rómulo estas hay León, un ¿no? montón. Rómulo León se me echó con Popi Olivera. Olivera y le jaló el pelo igualito, lo agarró de las mechas, porque el Popi en esa época, te estoy hablando de los años 90, 80. No, podría 80s. ser finales de los 80. Creo ¿no? que el Parlamento del 85 al 90. ¿Ya? Sí. Eran diputados, Rómulo León por el APRA. Ahí te y- pone Omega. ¿Te acuerdas cuando León quiso pegarle a Olivera? Bueno, Claro, le pero pegó, es que ¿no? ahí, O sea, como Olivera era pelucón, lo agarró de las mechas. Claro, y lo jaloneó así. Se pelean. ¿Por qué? Porque Olivera era el que dirigía las investigaciones contra Alan García. Andrés García, exacto. Y Rómulo León era de la APRA y Aprista. defendía a Alan García. Entonces se armó una bronca y ahí fue que lo agarró. En verdad, sí, lo agarra de las mechas, le jala el pelo. Y obviamente Olivera no tenía de dónde agarrar, ¿no? Porque Rómulo León era pelado, pero ¿no? ¿Tiene la de Pasión Ávila, la que Claro, pusimos en entonces, este video, Charo? es alucinante esta bronca. ¿O es México o es Perú? Esto es... Ah, que, todo mira, se parece a Perú. CM3090, nos tienes que ver desde el principio, pues no nos puedes empezar a ver empezar. No, es que está porque siendo si no, irónica no en el entiendes, comparativo, ¿no? pues, está siendo Claro, irónica con pues. el comparativo. Claro, claro. Pero a ver, otro detalle que tenemos que resaltar acá, miren esta pechada que estamos viendo, donde ya te demuestra que Parlamento, la discusión y el debate, mira ese empujón que viene, ¿ah? Ese empujón que viene... es que la gente del oficialismo quería impedir que suba la oposición a la mesa. Claro. ¿Pero qué servía que suban a la mesa si ya habían armado todo este bolondrón ahí? No, pues ya está todo fuera de control, ¿no? Ahí ya obviamente está totalmente fuera de control todo, ¿no? Ha dado la vuelta al mundo estas imágenes, todo lo que hemos visto. Mira, ahí está cuando jala el micro, mira. Ya lo tiene en la mano. Pero esto también te demuestra que uno dirá, oye, en Perú pasa Pero lo después mismo. es muy divertido porque esta que creo que es del oficialismo, ¿Ya? después hace un TikTok o hace un video y con los micros, ¿no? Y dice, esta es la prueba de que la oposición quería quitarnos los micros. Y después sale el video donde ella misma es la que se había jalado el micro. Esto te lo juro que parece mucho al Perú. Es muy casi igualito al Perú. Haz el comparativo, Sharon, con lo de Pasión. ¿Lo tienes el video de cuando está en Mira, el qué Parlamento? gracioso. Y Cruz y desde atrás lo golpea. No sabe qué hacer con el micro, ahí lo devuelve, ya, acá está el micro y se va. No, pero... Mira, fuera de todo chiste que te pueda quedar, oye, esto es tremendo. Eso es México. Uno dirá, muy parecido a Perú. Ha habido casos y este Parlamento también fue Pero así protagonista. de que se metan, que copen la mesa aquí, pensando... Con agresiones. Así, o sea, que todo el tumulto sobre la mesa directiva, ahorita se me va la memoria, no me acuerdo, puede que sí. A ver, Pero me el gran acuerdo Omega este puede de Pa- acordarse quizás, ¿ah? Este de Pasión Dávila, luego había uno donde había unas congresistas que defendían a los cocaleros. Mira, eso es Perú. Eso es Made in Perú, hecho en el Perú. Ahí va Pasión Dávila, lo está siguiendo a Burgos y ¡oh, miércoles! ¡Oh, mira! Y lo corretea. Chápalo y agarra y se mete todavía a Américo Gonza a tratar de separarlos. Ya, allí... Pero ahí Burgos no le quería pegar, ¿ah? Porque si le quería pegar sí lo chapa. Pero ¿cómo que? A ver, la diferencia acá solamente es que esto es Perú. No sé si ha sido... Yo no he visto, pese a que acá se dio un puñetazo, en el otro hubo jalón de pelo, ¿no? Acá hubo ya, digamos, una mechita. No, pero lo otro pues es una bronca general, ¿no? Entre todos, ¿no? Aquí no recuerdo una bronca así. Tan dura, No tan recuerdo, fuerte. Pero me acuerdo que esta congresista que era una congresista que defendía a los cocaleros, también se agarró un día, hubo una mecha fuerte, ha habido varias, ¿ah? Ha habido varias, no, pero es Vergonzoso. ya te da risa, pues no, ya y te da vergonzoso risa, ¿no? Ya, como claro. país para que tú O digas... sea, oye, salen todas tus miserias aparecen en ese momento, ¿no? Bueno, y le da un poco de color a la política. Tampoco seamos tan
¿Qué color? Claro, pues, Oye, ya un pero poco de jaloneo color, de pelo ¿no? y todo lo demás grabando, ¿no? Todos grabando y el jaloneo de pelo es Claro, ahí. ahí la jala el pelo, pues ahí Eso mira, mira, parece mira un- cómo saca la mano Un y le pogo jala en un el concierto, pelo, ¿no? Claro, ¿no? Un concierto rockero cuando le metes el pogo y empiezan ahí a jalarse. No, el ese, pelo. ese es bronca de chibola de quinto de media, man. Sí, también. Claro, típica. Típica, Claro, ¿no? cuando- A ver, Sharon, ¿tú alguna vez te has peleado así en el colegio, no? ¿Ah? Iba, a eso voy. Ah, ya tú mirabas las broncas nada más. Sí, yo participaba y aplaudiendo. No, las grababa Ya, la bronca nada más. Ahora esta generación graba y por, graba eso, y graba. por eso estudió periodismo, pues. Pero a ver, de todo lo que estamos viendo, No, pero es, finalmente, le da su color, está bueno, bien. tremendo está bien. color que le dio porque dio la vuelta al mundo. Estas imágenes ha pasado. Claro. Mira, Nancy Obregón pone también cuando Nancy, fue lo de pues, la ella costelera. era Nancy Ah, Obregón, claro. también tuvo una bronca en el Congreso también que fue así fuerte. Sí, me acuerdo también. Claro. Oye, mira, ese Claro. video no lo había. Ese no lo había visto. Ese es cuando ya. Ah, esa es la Es la misma, pero está desde el otro lado que se ve más de cerca, No, pues. no, pero- Ahí es que Ah. se voltea y le jala el pelo, pues. Mira. Y el otro es una. Ahí están, las cuatro se están jalando de los pelos entre ellas, man, ¿ya? Y el otro es una especie de. La imitación de Nicolás Maduro mexicano, ¿no? Mira, una cosa así. Ahí se voltea y ahí le agarra el pelo. Mira, le jala el pelo. Le jala a la otra le jala a la otra y todas se jalan el pelo. La otra le jala para acá. Sí, la chilindrina y la popis, ¿no? Cuando están ahí contra el chavo. Muy- Ay, bueno. Pero a ver. Pero donde se están que se jalan los pelos, porque no saben qué hacer es en Acción Popular. No, eso está fuerte. Eso está Sigue fuerte. la bronca. Bronca es esto. Lo que está pasando en Acción Popular y es guerra. Es decir, se han están mandado sacando primero. el ancho. Primero responsabilidades. Ayer escuchábamos a Manuel Berino y agradecemos a Infobay que también ha rebotado la entrevista que hemos hecho, donde él dijo la culpa completa es de Chávez, pero tú cambias y colocas a otro de Acción Popular como Víctor Andrés García Belaúnde y dice la responsabilidad completa de esta crisis es de Barnechea. Y empiezan las peleas al punto que Chávez, que todavía es presidente de Acción Popular, ha dicho, papito, te me vas. Ya hay propuesta desde Chávez para sacar del partido a Barnechea. O sea, claramente esta bronca ha definido dos bandos, ¿no? El bando liderado por Chávez y el bando liderado por Barrenechea, que eran los dos candidatos que tenían más posibilidades de acceder a la candidatura presidencial, o precandidatos que accedían a la candidatura. No, porque recordemos, también está Víctor Andrés García Belaúnde, estaba Edwin Martínez, el arequipeño, pero Claro, eran como 6 candidaturas. sí, pero ellos han quedado un poquito Pero costaditos. esas eran, digamos, las dos candidaturas más fuertes, ¿no? Y aquí claramente, después más o menos de chequear y saber qué pasa, es que Chávez organizó esta elección con el Tribunal Electoral y todo para ganarla. Porque él tiene el control del partido. Barrenechea llegó y se alió con Illich López. Illich, recordemos, ahorita vicepresidente de la mesa directiva. Es tercer vicepresidente del Congreso. Y ahorita está uno más arriba, ¿no? ¿Ah? Que ahorita subió un poco más porque como está Rospigliosi presidente, todo eso. No, él es tercero. Claro, nada más. Rospigliosi, Lo que Waldemar queda- Cerrón y después viene Claro. Illich. Y Illich también empezó a mover los hilos para favorecer a Nova Barrenechea. Y ahí, extrañamente, el personaje más importante de esta bronca, que se llama Cintia Pajuelo y es la presidenta del Tribunal Electoral de Acción Popular, ha desaparecido del mapa. Dato adicional. Ella tenía la llave para hacer todo lo que se tenía que hacer con las inscripciones y, oh sorpresa, terminan inscritos los que no fueron elegidos. ¿Quién influenció en Cintia Pajuelo? Esa es la gran pregunta. Claro. Todas las movidas que se hicieron y el poder que tiene Chávez dentro del partido y que tiene Illich dentro del partido, Illich López, se tiene que determinar quién es finalmente el que le influenció en esta señora para que se cambien los elegidos. Bueno, un detalle no menos Eso es importante. fundamental. Cintia Pajuelo, encargada de todo el proceso en Acción Popular, adivinen dónde trabaja, con quién trabaja. ahí está. Es decir, Chávez, el presidente de Acción Popular, la coloca para que dirija todo. De alguna manera, él creía que la relación con Cintia Pajuelo era con Chávez, pero termina trabajando en el Parlamento, justamente, qué casualidad, con el congresista de Acción Popular,
En la Ilish López tercera en la vicepresidencia. tercera vicepresidencia del Congreso. ¿Qué pasó? Ilish termina juntándose más con Barnechea, cambian a los personeros que tenían que A los votar, delegados. a los delegados, perdón, y Gana desapareció. Barrenechea. Desapareció la señora. Claro. Y al punto que hemos tenido una volada que tendría ella la credencial hasta una fecha donde luego le justifica quitarse. No se sabe nada de ella. Bueno, habló con... O sea, el 30 de noviembre vencía su mandato como presidenta del Tribunal Electoral. El tema es, ¿cómo puedes poner hasta a alguien en esa fecha si todavía venía la elección? Es absurdo. Había una intención. Ahí es todo muy raro. Lo cierto es que Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho, ahora apoya a Julio Chávez y está acusando a Barnechea del fraude. De fraude, ¿no es cierto? Ese es fuerte, ¿ah? Claro. Chávez obviamente acusa a Barnechea y Ilish López acusan a Chávez. Entonces, es un desmadre. Parece el Spider-Man cuando todos Claro. se señalan, ¿no? Tú eres el culpable, no, tú eres el culpable. Y termina girando allí. No tienen idea la desgracia en la que han llevado un partido histórico como Acción Popular. Te puede gustar o puedes odiar Acción Popular. Quieres o adoras o odias la Lampa. Pero lo que han provocado estas discusiones entre el virrey, entre Chávez, esto ha generado que se vaya todo al tacho. Acción Popular arruinó las candidaturas. Y No, esto pero por la ahí- discusión de egos. ¿Quién gobierna? ¿Quién dirige? Claro, pero digamos, ¿qué acciones se van a producir a partir de la decisión del jurado de anular las elecciones primarias y por lo tanto que Acción Popular ya no pueda participar en las elecciones del próximo año? Ilish López anunció una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones Este es ese tuit, creo. y contra dos de sus miembros, que son Willy Ramírez y Rubén Torres. Sí. Pero ahí hay un problema, pues. Que Willy Ramírez y Rubén Torres pertenecen al jurado porque uno es representante del Colegio de Abogados de Lima, en el caso de Ramírez, y en el caso de Torres es el representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas. Detallito, Ramírez, primo de Joaquín Ramírez, y Rubén Torres fue llevado por representación de las universidades. ¿A qué vamos con esta conclusión? Que ellos no tienen la prerrogativa del antejuicio, entonces no tiene ningún sentido hacer una denuncia constitucional contra ellos. Es Porque una no estupidez decir que los vas O sea, a denunciar. Es Burneo, mentira. que es el representante del Poder Judicial, y Burneo, que es un juez supremo, Juez supremo. él sí tiene la prerrogativa. Entonces, a él sí le puedes hacer una denuncia constitucional. Pero, digamos, en verdad es como ir a llorar al río. Porque además de eso, Julio Chávez también anunció que iban a ir al TC Sí. en un amparo constitucional para revertir la decisión del jurado y que pueda participar Acción Popular en las elecciones. Ya no, échale tierrita. Ya no puede. Puede ser, pueden ganar, pero el cronograma avanza y ya ayer se proclamaron todas las, Ayer fue la fecha máxima, pues. ya no claro, podían. todas las planchas para las elecciones, entonces ahí no hay vuelta atrás. Pase Mira, lo que pase. Compadre, échale tierrita a Acción Popular, Claro. no van a poder postular. Pero finalmente Acción Popular ha hecho algo. ¿Qué? Ha presentado un recurso ante el jurado, que es un recurso para revertir la resolución. ¿No? ¿Qué dice Acción Popular en este recurso? ¿No? Dice que se ha vulnerado el debido proceso, no ha habido motivación, ¿no? No ha habido una motivación para la resolución que anula las elecciones, ¿no? Y solicitan que se proclamen los resultados de las primarias antes del 15, o sea, ayer. Ayer. Lo cual ya está más complicado, ¿no? Lo que dicen es que se declaran improcedentes todas las impugnaciones presentadas por los propios miembros de Acción Popular, que esa es la ironía del destino, ¿no? O sea, ¿quiénes piden que se anule la elección? Burga, Julio Chávez y otros miembros de Acción Popular, que pedían una anulación parcial de algunas mesas. No, pero como todos los supuestos delegados cambiados o delegados truchos estaban incluidos en todas las mesas, el jurado dice, como están en todas las mesas, anulo todas las Anulo mesas. todas. Anuló todo, Pero ¿no? le fregó todo Claro, al entonces- final, ¿no? Claro, y lo que están presentando es lo que nos explicó un poco ayer José Napari, ¿no? Que el argumento tiene que ser un argumento numérico.
y el argumento que ha usado el jurado en su resolución no es un argumento numérico, sino cualitativo, Exacto. que tiene que ver con un supuesto fraude, ¿no es cierto? Entonces, ya ha sido presentado, yo no sé el jurado qué decisión va a tomar, pero independientemente de la decisión que tome, los plazos de la carrera electoral siguen. Entonces, ayer se proclamaron todos, el 23 se inscriben, entonces va a ser prácticamente imposible que Acción Popular pueda revertir la situación. Las únicas dudas que habían era desde el partido Salvemos al Perú, que lo salvaron con una moneda y terminó Ortiz Villano como candidato, provocó que Mariano González, el ministro del Amor, ya renuncia al partido Salvemos al Perú. Dijo, como no gané, me voy. Ellos ya están. Y los últimos que quedan solamente como por ratificar es que a consecuencia del fallo del JNE, Acción Popular no tiene ni siquiera candidato a la plancha presidencial, sino no va a participar de las va a elecciones participar. generales. Y ahora es, ¿qué va a pasar dentro de Acción Popular? Ese es un poco lo que viene, Se van ¿no? a sacar la Porque mugre. ayer nos dijo Manuel Merino que hay un plenario el sábado y que en ese plenario él ya estaba planteando dos cosas. Uno, que ningún militante de Acción Popular postule por otro partido Ya. y que Me Julio parece Chávez correcto. renuncie a la presidencia. Vamos a ver qué plantea la gente de Julio Chávez, Primero sacar a Barnechea. ¿no? Que seguramente van a plantear sacar a Barnechea. Entonces ahí se va a armar la tole-tole La tole. y se va a ahondar la crisis, porque a ver quién después de ese plenario va a terminar con el poder dentro de Acción Popular. Me han dicho que eso va a ser clave para definir el futuro del partido, en verdad. hay imágenes de lo que sería el plenario del sábado de Acción Popular, que son las imágenes de México. Porque yo tengo una pinta que se van a sacar los dientes, la mugre. Es decir, tú juntas Claro. a Víctor Andrés García Belaúnde, juntas a Manuel Merino, juntas a Burga, juntas a Chávez y así va a terminar. Ese va a ser las imágenes del plenario del sábado. Pero de ahí está Acción Manuel Popular. Merino, mira, ahí está Manuel Merino, ahí tratando de separar a las mujeres. Ahí está. No, tremendo. Lo que se viene en Acción Popular es terrible. Es terrible. No, sí, va a ser complicado porque estás sacando de la carrera electoral, primero, a un partido que en verdad es histórico, Y eso es innegable. y segundo, que hay mucha gente que quería postular, que se está quedando en nada, y tercero, es cómo te recuperas políticamente para afrontar la elección de octubre, que es la regional y municipal, con un partido en crisis y golpeado por no participar en esta elección que viene, ¿no? Pregunta. Eso es bien complicado, va a ser bien Pregunta. complicado para el partido. Si yo postulaba por Acción Popular, porque todos los partidos han tenido que cobrar a los candidatos según sus propios estatutos, ¿puedo ir Indecopia a pedir que me devuelvan la plata porque al final no voy a ser candidato o no? Yo creo que algunos van a pedir la devolución. yo creo ¿no? que eso ya es pérdida. Como pues, las ¿no? entradas de Baguani, de Eso es Shakira, sin- yo creo que vas a pedir que te devuelvan la Eso plata, es sin ¿no? devolución, sin devolución. ¿Qué partido puso Podemos Perú? No se aceptan devoluciones. Claro, algo así, pues, ¿no? claro. No, esa plata ya fue, ya. Recuerdo. Ya fue. Esa No, plata claro. ya fue. Eso ya fue, pero lo que no fue y al contrario viene es la gripe. H3N2, ¿no? Yo me pongo mi mascarilla de una vez. H3N2. Ojo que esto está llegando ahorita al Perú recién como nota, pero, esto que ven acá no es solamente una gracia ni es como lo pongo si es que hay una pandemia, no. Tenemos que naturalizar el uso de una mascarilla apenas uno sienta síntomas y más aún porque venimos en un momento donde nos vamos a juntar con los familiares, los abuelitos, las personas vulnerables. Señores, ya llegó, ya está en Lima confirmado con resultados. Por lo menos 2 pacientes en el Perú ya tienen lo que algunos llaman la supergripe. Y así que lo más sencillo para cuidarte, mascarilla. Hay que usarla si sienten los síntomas. ¿Por qué? Porque si no vamos a contribuir a que se propague fácilmente. Pero tranqui, no estamos hablando de una pandemia. Estábamos buscando un especialista para que nos explique bien. Ya no sé si se conectó Se todavía. va a Sharon, conectar ¿se en conectó o todavía no? Le debe haber dado la gripe. Yo creo que no, espero que no. Eso no se puede conectar. Pero él nos va a aclarar mucho de lo que estamos Sí, claro. ahorita mencionando sobre qué aspectos hay que tener. Primero, ¿cómo sé que esto es una gripe o puede ser la H3N2? Hay síntomas diferenciadores que te ¿Ah, sí? muestran un poco cuándo puede ser este virus y cuándo puede ser
una simple Claro. gripe, que ojo, es completamente diferente. ¿Ah? No hablemos que tengo O sea, no cualquier es una gripe. gripe, no es una gripe común y corriente. No, porque justamente eso es lo que quieren diferenciar, y aquí traigo estos datitos, cuando te dice, mira, ahí tienes a la piraña con nuestra mascarilla, que te lo cuenta, me encantó esto, ¿ah? Está buenísimo. 5 síntomas clave, perdón. Fiebre alta y repentina. Una gripe normal, como que tú empiezas a chis, Ya, y fiebre después alta y empieza. repentina, yo te diría que eso es cualquier gripe. Ya. No, pero Sigue. Mauri, de un momento a otro, que primero Claro. empiece la fiebre y es alta, hay una diferencia. Claro, Generalmente claro. empieza estornudando. Depende un poco porque hay organismos que cuando les da gripe les da fiebre alta. Sí, claro. Y a otros no tanto, en verdad, porque son un poco más resistentes, digamos, ¿no? Ya, a ver, sigue. Bueno, Tos seca. La tos seca, que también eso es la diferencia, porque es generalmente la consecuencia, la tos seca es de un inicio de un proceso viral. Aquí arranca con eso. El dolor muscular intenso sí es muy común en eso las gripes sí. fuertes. En las gripes fuertes. El dolor de cabeza también, y además el cansancio extremo. Uno dirán, oye, pareciera un poco los síntomas del COVID de la vez pasada, ¿no? Aunque algunos incluían también el tema de dolor de estómago y el problema estomacal. Pero a ver, que nos lo diga directamente Ya estamos el especialista. con el especialista. Para que nos pueda comentar sobre todo esto, estamos conectados con el doctor Alexis Holguín de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Doctor, muy buenos días, ¿nos escucha? ¿Todavía? A ver, ¿Todavía no nos escucha? Ah, que le han desconectado A ver, Jailí. todos los cables a Jailí. Haz tu magia, pues, Jailí. Parece que la diputada mexicana te ha jalado los cables, creo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ahora sí nos escucha? A ver, doctor, ¿nos escucha? ¿Podemos ¿Cómo están? Muy buenos está? días. ¿Qué tal? Qué gusto. Muy buenos días y bienvenido al programa. La pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Esto Sí, lo escucho muy bien. Buenos al días. tema COVID? ¿Debo protegerme de manera diferente o es solo alarmismo lo que está ocurriendo? Hay que diferenciar que esto no es COVID. Eso es lo principal. Influenza tenemos todos los años. Ese es un virus que circula todos los años. Cada año cambia. Es una cepa diferente. Puede ser H3N2, H1N1, y dentro de ellas tenemos también tipos, ¿no? En este caso, la que está circulando actualmente y que empezó en Australia, luego en Europa, y también está reportándose acá, tenemos el subclado K, que es un tipo, es una variación de ellas. Y lo que tiene es que se transmite más rápido, pero no es que sea más severa. Y eso es importante diferenciarlo. Y la forma de transmisión también. Las influencias se transmiten diferente a COVID, ¿no? Y esto le provoca, solamente para entender un poco, como usted me dice, se transmite más rápido, pero el tema de los síntomas, ¿podrían llegar a un nivel donde me tengo que quedar en casa porque no quiero contagiar o me tumba en la cama? Es decir, ¿o es simplemente los mismos síntomas de una gripe fuerte? Uy, creo que lo hemos perdido en la conexión. Doctor, ¿ahí nos escucha? A ver, vamos a recuperar ahí la ¿Qué conexión. pasó con...? Le entró virus, yo creo también. Le entró virus ahí. A ver, vamos a recuperar. A tu equipo le ha entrado un virus, Jailí, ¿ah? Mira, yo tengo acá un comparativo, Mauri, que te quería hacer. Decía, A ver. por ejemplo, el resfrío común, que es lo generalmente leve, tienes inicio gradual, congestión nasal, estornudos, y luego pasa el dolor de garganta leve, y luego terminas con la fiebre. Aquí es como que te da al revés. Inicio brusco de una fiebre, que te da directamente alta, la tos seca. Dice que es importante el tema de fiebre, porque acá es como que te inicia. En las gripes comunes es como que va un proceso y luego viene la fiebre. Pero- Esto es un poco para entenderlo, cuándo es el síntoma de esta nueva influenza. Claro, pero por lo que nos dijo el doctor, a ver, creo que ya está de nuevo. Todavía no. Pero por lo que nos dijo el doctor, esta es una variante de una gripe. ¿No es cierto? A ver, Doctor, ¿qué tal? ¿Ahí lo escuchamos? ¿Nos escucha bien? ¿Nos escucha ahí, doctor? ¿Me confirma, por favor? Aquí lo vemos muy bien. Sí, ahora yo los escucho bien. Buenísimo, ya, buenísimo. perfecto. Sí. Estábamos retomando Sí, los entonces escucho. lo que nos había dicho. Solo tenemos Hay que problemas. tener de alguna Ya, manera perfecto. esta precaución que tuvimos antes. ¿Por qué estamos tan interesados en saber este tema si es que usted nos compara que es como una gripe común, hasta un poco más fuerte, pero con mayor facilidad de contagio? Lo que pasa es que influenza normalmente sí afecta y puede llevar a hospitalizaciones y puede llevar a la muerte en grupos especiales, sobre todo niños pequeños, adultos mayores,
gestantes o personas con comorbilidades. Por eso es que no es que si todos los años tenemos afección por influenza en estos grupos. Y por eso que la prevención es con vacunación. ¿Ustedes se acuerdan que en el 2009 tuvimos la pandemia H1N1? Entonces, un grupo que fue hospitalizado, que llegó hasta cuidados intensivos, fueron las gestantes, por ejemplo, ¿no? Igual que los adultos mayores que también se hospitalizaron. Entonces, más severidad, no es que sea más fuerte, no es más severo. Lo que tiene es que se transmite más. O sea, es más transmisible. En la transmisión se hace con mucho más facilidad. El virus corre más rápido, digamos, para ponerlo en sencillo. Exacto, puedo contagiar más rápido. Ya, pero los síntomas son los síntomas de una gripe común. Exacto, son los mismos síntomas de una gripe, solo que en algunos grupos de personas se va a desarrollar o puede ir a esas complicaciones que estamos comentando, ¿no? Doctor, ¿tenemos que usar mascarilla? ¿Tenemos que evitar el contacto? ¿O de alguna manera basta simplemente con alejarse de quien podamos sospechar tenga algún tipo de gripe? Lo importante en este tipo de virus es cómo se transmite. Se transmite por la forma. Cuando yo empiezo a hablar o empiezo a toser, esas gotitas que salen tienen una distancia, será 1 metro, 2 metros y luego caen, ¿no? Entonces, claro, la distancia es importante en ese tipo de transmisión, pero también es en estas superficies donde yo estoy cerca, pero no puedo estar cerca de mi computadora, puedo también contaminarse con ello, viene otra persona, toca esta superficie, no se lava las manos y se lleva esto a la boca o a la mucosa, a la cara, y se puede transmitir. Exacto también. Entonces, ¿cuál sería la importancia? ¿Cómo voy a prevenir? 1, si tengo síntomas respiratorios, higiene de tos, es decir, cubrirme, no estar tosiendo así o estornudando al aire libre, el usar mascarillas si estoy resfriado también es importante, y el lavado de manos o uso de alcohol gel. Y también, en este caso, a diferencia de COVID, que no había mucho impacto, en influenza sí nos ayuda también en la prevención, ¿no? Mira, importante entonces entenderlo. Sí, doctor. Entonces, eso significa en verdad que no vamos a estar, primero no vamos a estar en un escenario tipo COVID-1, lo cual es importante saberlo y confirmarlo. Y 2, existe un riesgo de, por ejemplo, de colapso de los hospitales o de los centros médicos con este virus, o eso también es una cosa que no va a ocurrir. Creo que nos volvimos a quedar sin audio con el doctor. ¿Ahí nos escuchó, doctor? Queríamos consultarle si es que va a haber colapso de los hospitales o eso está descartado. Uh-huh. Claro, esto se podría ver, sobre todo si estamos en temporadas de invierno, como se está viendo en el norte. Es decir, ¿ahí? ¿Lo escucharon? Sí, muy bien, lo escuchamos. Sí. En Europa, claro, lo que se ha visto en Europa, en donde sí hay un colapso, porque claro, están en pleno invierno. Es decir, la influenza en nuestro país, por ejemplo, en lo que es Lima y en el sur, siempre tenemos épocas, en la época de invierno, que incrementa más, ¿no? En el norte del país sí lo encontramos en otros momentos también. Entonces, claro, si estamos en un brote grande, sí, definitivamente, son varias personas que se van a infectar, que se van a necesitar cuidados especiales y van a acudir a los centros de salud. Entonces, por eso es la importancia de la prevención. Y lo segundo es la importancia de mencionar cuáles son los signos de alarma para quienes deben acudir y no saturen los sistemas. Eso es lo más importante. De esa manera ya no saturamos a los hospitales. Hay ya centros de vacunación en todo Lima. Les pido a la gente que en el Mostrifono nos escriban y ahí les vamos a entregar todos los centros de vacunación que hay para que puedan acceder a la vacuna contra la influenza de manera gratuita en las postas médicas del país. Muchas gracias, doctor Holguín, por habernos aceptado la entrevista y estas recomendaciones importantes sobre lo que todos se preocupan y quieren saber, claro, ¿no? La sí, listo, doctor, muchas gracias. Muy amable, nos vemos, hasta luego. No, o sea, esto en verdad, a veces, o sea, hay que cuidarse, es verdad, ¿no? Siempre. Hay que cuidarse, hay que tomar medidas, hay que saber en qué momento usar la mascarilla, ¿no? Pero a veces empieza a fluir la información de tal manera que te empieza a generar una situación de alarma mayor a lo que realmente produce el virus. Y lo que nos ha dicho el experto y que queda claro es que esto sí puede afectar a los grupos más vulnerables. Como cualquier otro tipo de influenza. Cualquier otra gripe, cualquier otra influenza,
Y por eso todos los años hay que vacunarse contra la influenza, sobre todo los grupos vulnerables. Y no hay que ver el Personas uso- mayores de 60. Acá hay que... No me he vacunado, por no si se ha acaso. vacunado, tienes que vacunarte, Mauri. No, yo... Ahí está. Esa vacuna que me tocaría a mí se la dejo para una persona que la necesite más que yo, en verdad. ¿Tú no necesitas o qué? No, porque si me da la gripe me dará, pues y ahí se me pasa, pues. Pero, en a ver, verdad, o sea, tampoco ojo, es que... ha habido centros... se Estoy están viejo, pero vacunando- no tanto todavía. No, está duro, está duro. ¿Ya? Escúchame, se están vacunando también en la frontera. En Tumbes, en la frontera con Ecuador, han colocado en pleno puente internacional puestos para vacunarse. Es decir, personas, mira, estas imágenes son de la mañana, en pleno puente internacional. Tú entras al Perú, vienes de Ecuador, ¡pim! Pinchazo, vacunado. Y la gente está aprovechando los al vacunan máximo. ahí, el MINSA. Allí en el mismo puente han puesto una mira. silla y ahí los está vacunando el MINSA. Para que vean, si ustedes tienen O sea, la todo el oportunidad, que entra lo vacunan. entras al Perú, pinchazo. vaya. Ese es el puente internacional. Lo que están viendo atrás es Ecuador. Y ahí donde está el joven de polo rojo sentado, eso es Perú. En pleno puente internacional están vacunando. Pinchazo Pero, todo que entra. ¿Hay vacunas? Porque yo leí por ahí algo que parece que no había tantas vacunas. Lo que pasa es que la vacuna contra la influenza está. El tema es que la gente no va habitualmente a vacunarse y a consecuencia de esto están yendo. Entonces, ¿qué provoca? Que el stop que tú tenías calculando más o menos en la media de los que se están vacunando en la semana, tú tenías en tu posta. Y luego Claro. tienes que pedir que te vuelvan a llevar. Entonces tú ibas y dices, no hay, porque ya están viniendo en masa. Pero hay en los almacenes del Cenares. Lo que tienen que hacer ahora es trasladarlos más hacia las postas para que puedan vacunarse. Es gratuito si lo hacen en el MINSA. Así que recomendación absoluta, si puedes hacerlo, tienes tiempo, anda. No te va a quitar nada de cuánto. 5 minutos allí. Claro, para que se puedan vacunar. o sea, debería haber una prioridad para los grupos vulnerables, en verdad. ¿No? Personas mayores, niños, gestantes o con enfermedades complicadas. Congénitas también. Mira, aquí Maggie Díaz, 7516 nos pone, eso no es novedad. Antes para ingresar a Chanchamayo vacunaban para la fiebre amarilla. Sí, Maggie, claro, por supuesto, hay que vacunarse con todo lo que puedas si tienes la oportunidad de hacer de fiebre amarilla, si tienes la oportunidad. Llénate de vacunas. En realidad la vacuna te ayuda para protegerte. No hay que esperar el momento de lo que cuando está ocurriendo algo para recién ir a colocarte la vacuna, porque la vacuna funciona no inmediatamente cuando te coloca, generalmente es unos meses posterior, unas semanas posterior a cuando te has vacunado. Si se viene en invierno la influenza, te vacunas desde marzo, te vacunas desde abril. Intentas hacerlo Sí, con claro. tiempo para que no llegue el momento exacto y recién tomes las medidas de vacunarte. Esa es la gran diferencia, pero para que la gente lo tenga claro, tranquilos. No estamos hablando de ninguna pandemia de nuevo, de ningún confinamiento. Eso es alarmismo. Lo que tenemos que hacer es tomar medidas. Usar mascarilla, vacunarte con Pero la anticipación. mascarilla la tienes que usar, digamos, en Sí. determinadas situaciones, ¿no? O sea, o vas a ir caminando por la calle con la mascarilla. No, la mascarilla es si Digo, tú vas a no, tener pregunto contacto. nomás. Por ejemplo, estás en una oficina y alguien está gripado y es un espacio cerrado. Lo como el que mando a su estamos, casa, manches. Pero si es que puedes mandar a su casa, sí. Pero si Sí, tienes sí, que no. trabajar o es indispensable, con el uso de la mascarilla podría bastar. Eso es lo que tiene que la gente entenderlo. Va por allí. No es que va a colapsar, no los van a encerrar, no es que van a haber medidas de restricción, no. Lo que ocurre es que tenemos que cuidarnos simplemente para evitar que esto se propague y las personas vulnerables terminen siendo afectadas con lo que les pueda pasar. Cuidemos a los que más lo necesitan, ¿no? Cuidemos a los que más necesitan. Pero bueno, esas han sido las recomendaciones. Igual revisen nuestras redes porque vamos a subir varios consejitos ahí de cómo cuidarse. Para que no se contagien y no les malogren el fin de año. La Navidad, vienen las Y familias. menos la juerga de Año Nuevo. Además. También. Pero Pero bueno. ya estamos ahora con dos invitadas de lujo. De lujo, porque empiezan los debates en Mostritos y Pirañas, ¿ah? Vamos a empezar a escuchar propuestas y qué es lo que la gente más o menos también les puede consultar en vivo. O sea, después de este chongo que ha habido con Acción Popular, o sea, por lo menos ya tienen menos rivales para la campaña. Hay menos personas en ya quien es pensar y hora competir. de empezar a conocer quiénes están postulando al Congreso, tanto a senadores como a diputados. Exacto. Entonces hemos traído a dos señoras honorables, ¿no? Que son Nora Loredo, que va por Libertad Popular. Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Con el número están, 4, Mauricio? además, ¿no? Número 4 4 de diputados, sí. Perfecto. Y Sí. Milagros Bellido, de Unidad Nacional, que es una alianza, que va al Senado Nacional, ¿no es cierto? Al Senado Nacional, ¿con qué número vas?
con El 8. El 8. Claro. Entonces, nada, queremos empezar un poco que se presenten cada una. Nora, a ver, Oye, presentan. mostritos y pirañas. Epa. Sí, nosotros somos ¿Quién mostritos. es el ¿sabes? mostrito y quién es la piraña? Nosotros somos los mostritos. Ya sabrán ustedes quién Ya, podría ustedes ser la tienen que piraña. decidir quiénes son las pirañas, en verdad. O Claro. sea, el mostrito asusta a los entrevistados y la piraña lo muerde. Claro. La piraña es el pirañón, pues también. pirañón, ¿no? O sea, el que claro, trata de morder por todos claro, lados. que Que trata trata de morder por todos la lados. mordida, Y quiere hacer como dicen daño, en y México. quiere hacer daño. Claro, claro, claro. Ahora, cuéntanos, Sí, ¿cómo hay que conocerte para las personas que empiezan a decir, oye, si ya tengo que ver 37 opciones a la presidencia, ¿cómo voto para diputado? O senadores. Sí, ¿no? bueno, yo soy licenciada en Lingüística y Literatura por la Universidad Católica y desde hace 50 años lucho por la democracia y contra la corrupción. Desde que era líder universitaria, dirigente bancaria, luché contra la dictadura de Morales Bermúdez. Me casé muy joven con César Hildebrand, tuve 2 hijos. Fui productora de televisión de los programas de César en los años 90, los peores años del gobierno de Fujimori, cuando nos perseguían, nos intervenían el teléfono, Ahí las la conocí, comunicaciones, etcétera. Y después fui directora de prensa del Foro Democrático, que también tuvo una lucha frontal contra la dictadura de Fujimori. Cuando Fujimori cae, entré a la OMPE con Fernando Tuesta a pelear por elecciones libres y transparentes. A defenderlas ahí, ¿no? Así es, por la democracia interna en los partidos. Yo fui subgerenta de partidos políticos y dirigí las primeras elecciones internas de los partidos en el año 2006. De ahí entré a la Defensoría del Pueblo con Beatriz Merino y ahí fui jefa de comunicaciones, pero también directora de coordinación territorial. Yo coordinaba, tenía a mi cargo las 38 oficinas a nivel nacional de la Defensoría. Viajé por todo el Perú, conociendo a fondo el Perú, defendiendo a los más vulnerables, defendiendo los derechos humanos. Y bueno, después he trabajado como gerente de comunicaciones en Petroperú con Humberto Campodónico, he trabajado en el OEFA y también he trabajado en el sector privado, en el sector petrolero. He trabajado como 7, 8 años en la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y también asesorando a empresas petroleras. Y por último, trabajé en la Autoridad de Transporte Urbano, En ATU. la ATU, así es. De ahí... Y de ahí saliste corriendo, me imagino. Claro, de ahí... Claro, cuando ya el Con el MTC cabo de decía, No, cuando "Poder", cuando exacto. llegó Dina y sacó Exacto. a María María Jara. Jara, entonces ahí salí yo también, Claro, claro. salí yo también con ella. Y la verdad es que buscar en ese momento trabajo en el Estado no quería. Podría haberlo hecho, pero ¿sabes qué? No. Entonces formé una ONG, Vigilancia Ciudadana, que también lucha por la democracia y la transparencia interna de los partidos políticos. Y tú, ¿no? Milagros, a ver, cuéntanos un poco. La verdad es que me he quedado anonadada con el, Es decir, yo sé- Gracias, currículum de Nora, Milagros. siento que pero- Milagro va a decir, Gracias. voy a votar por ti como diputada. Podríamos intercambiar, ¿no? mira, Yo voto por ella como senadora y ella La conmigo verdad como no diputada. sería, para mí no sería un problema, porque si es una mujer que merece, ahí estamos, tenemos que estar ahí para mejorar las cosas, ¿no es cierto? Bueno, yo soy Milagros Bellido, tengo 60 años, tengo 2 hijas, soy esposa de marino retirado, soy hija de militar retirado, soy nieta, soy todo. Entonces, Vida militar. mi vida política, digamos que se inicia, en esta cuna, ¿no? He estudiado en Cusco, en Ayacucho, en Piura, en Tacna, entonces el conocimiento que tengo del Perú, de ahí, de primera mano, he vivido con el Perú. O sea, es donde, Entero. donde lo mandaban a tu papá, que Sí, era claro. militar, ahí iban ustedes. Sí, Claro, totalmente. iba la familia, digamos. ¿no? Totalmente. Mi papá se oponía a que nosotros nos quedemos en Lima, porque había familias que sí, que se quedaban en Lima a estudiar los chicos acá, y mi papá decía, no, a donde me mandan al cerro, ustedes van conmigo al cerro. Y la verdad es que se lo agradezco, porque eso me ha permitido a mí desde muy chica ver problemáticas que se van repitiendo hasta el día de hoy. Tengo 60 años y hasta el día de hoy se repiten las mismas problemáticas que yo veía cuando estaba en el colegio en cuarto de primaria, ¿no? La dificultad para niños quizás de poblaciones alejadas y bueno, en algún momento
Yo soy comunicadora de profesión, he estudiado en la UNIFE y tengo una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que lo inicié con el tema de los juicios a los militares, una vez que cae Fujimori, y efectivamente los militares no podían ellos mismos defenderse. Entonces decidimos, un grupo de personas, hacer una ONG para ser sus voceros, porque la opinión pública estaba estaba en contra de ellos, no habían espacios, y empezamos a hacer un poquito ese trabajo, hasta que empezó a bajar la presión del tema de la opinión pública, y ya dejamos en manos de ellos el tema de la defensa. Me encantó porque voy a interrumpir allí, porque creo que encontré algo que ustedes podrían pensar diferente a raíz de lo que me mencionas. Ambas en ONG, pero ahorita hay la ley de amnistía, por ejemplo, que salió para los militares, donde la misma presidenta llevó a Palacio de Gobierno a varios militares. Y también, Nora, me has hablado de la lucha de los derechos humanos. ¿Qué piensan entonces sobre esta ley de amnistía? Quisiera empezar contigo, Nora, y después contigo, Milagros, para que me respondan, porque creo que ahí van a pensar diferente. Sí, mira, yo estoy en contra de esa ley de amnistía, claramente, porque los delitos contra los derechos humanos no prescriben según la ley internacional. Por eso es que se ha ido a la Corte Interamericana para impugnar esa ley. O sea, es inconstitucional. Es inconstitucional y es ilegal totalmente. Los delitos contra los derechos humanos no prescriben, así de claro y así de rotundo. Pero en el Congreso votaron a favor. Claro, los congresistas votaron a favor. Eso es lo que está pasando hoy en día en el Congreso, ¿no? Yo he ingresado a política justamente porque estoy harta de que esta mafia corrupta, esta costra corrupta, esté enquistada ahí en el Congreso, destrozando el Perú, destruyendo al Perú. Y las elecciones del próximo año son fundamentales porque o se consolida esta mafia o podemos recuperar la democracia. Entonces, yo creo que el Perú en estos momentos está al borde del abismo. Entonces tenemos que hacer algo, todos los peruanos. Milagros, en tu caso supongo que no estás tan en contra de esa ley, ¿no? A ver, les he dicho de que yo tengo una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. La posición de mi partido, de hecho Roberto Quiabra es el líder de nuestro partido, él votó en abstención por la ley de amnistía. ¿Y por qué? Porque para nosotros esta ley de amnistía no tendría que haber existido. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha... hablo en nosotros porque yo tengo a mi padre hace más de 20 años enjuiciado. Entonces, y tiene 88 años. Entonces, obviamente es un tema que va más allá de él, va a toda la familia. Entonces, me incluyo en la problemática. A ver, se les ha enjuiciado por lesa humanidad cuando lesa humanidad no existía en recién en el año 2002 existe ese delito por nuestra ley. Sin embargo, a ellos se les está enjuiciando por hechos a partir de 1980, 81, que es el caso de mi padre, por ejemplo, cuando estuvo en Ayacucho. Entonces, yo no puedo tener a una persona más de 40 años enjuiciado. Entonces, ¿por qué Roberto Quiabra vota en abstención? Porque para nosotros... O sea, ¿cuál es la razón por la cual tú dices lo que está pasando con muchos, pero por tu argumento yo supondría que estás a favor de la ley? ¿Por qué no están totalmente a favor de la ley? No estamos a favor de la ley, porque en realidad los cargos por los cuales se nos han enjuiciado no estaban contemplados en la época que se actuaron, que se dieron. Entonces es como que tú te enjuician a ti por un delito que dice que hiciste en el año 2000, ¿no? Pero ese delito el año anterior. Claro. Antes no existía. Claro. Entonces, ¿cómo te pueden enjuiciar por un delito que no estaba considerado? Pero a eso iba, ¿no? Entonces, la ley los podría favorecer totalmente y amnistiar. Es que no creemos en la amnistía. Claro, a eso iba. Entonces, ustedes no creen que se deba amnistiar, sino que deba haber
un proceso y se les debe declarar. Porque el debe de argumento es ser que no lo existía justo. esa tipología del delito. Claro. Que debe de ser lo Sí. justo. Ustedes Ahora, están porque se realicen los procesos y se llegue a una conclusión. sí, pero no puedes tener 40 años a gente en un proceso. Y sobre todo en un proceso de una falta que no existía en la época que supuestamente se dieron. Entonces eso es totalmente violatorio a nuestros derechos. Pero Totalmente. Lo que sí quisiera que quede claro es que de toda una manera rechazan los delitos de lesa humanidad, porque el decir no existía el delito no significa que no se cometieron. Y eso está reconocido en la Comisión de la Verdad, en los infinitos reportajes que muchos hemos hecho, que sí se cometieron estos abusos. A lo que voy yo es que de alguna manera, si alguien los cometió, tiene que ser responsable y no necesariamente esperar que existe una ley que te salve o justificar que pasaron 40 años. A eso voy yo. ¿Están en contra al menos de eso? Además es tan ilegal que los jueces no la están aplicando. Bueno, claro, Están o sea, han aplicando dicho que el control difuso el control y no difuso. están aplicando la ley. Sí, bueno, Claro. yo con la Comisión de la Verdad tengo mis serias dudas, o sea, totalmente, y además las tengo bien documentadas. Pero para nosotros no quiere decir, a ver, la amnistía, yo como formada en derechos humanos, para mí la amnistía no va en estos procesos. Ok. ¿Ok? Acá lo que se debía de haber hecho es enjuiciarlos, como tú dices, a los que sí cometieron, detectando quiénes sí lo cometieron, porque lo que han hecho, basándose en la Comisión de la Verdad, es, por ejemplo, enjuiciar hasta el cocinero que estaba en el batallón Los Cabitos, por decirte. ¿Y qué tenía que ver el cocinero con la posible comisión del delito de derechos humanos de algún oficial, ¿no? Y el hombre está hace 40 años denunciado y estando en un proceso que de verdad es totalmente violatorio. Claro, pero eso te lleva entonces a otro problema, ¿no? Que es el problema del Poder Judicial o de la Totalmente. autoridad judicial en general, ¿no? Fiscalía y Poder Judicial. Y la necesidad de que sean instituciones que funcionen bien, ¿no? Porque Así para es. que tú puedas establecer sí, no, efectivamente ha cometido un delito y tiene que ser condenado, y no cometió. Y Claro. hacerlo, digamos, entre los plazos razonables también, ¿no? Totalmente. Y desgraciadamente las instituciones autónomas, ¿no? del Estado en estos momentos están casi todas tomadas, ¿no? Asaltadas por el Congreso y por esta mafia que nos está Claro, gobernando. y yo ¿no? quería, a partir de esta reflexión de la ley de amnistía, llevarlas al tema justamente del Congreso, que es donde ustedes están, Así digamos, es. postulando para llegar. Al Parlamento ahora. Al ¿no? Parlamento, Parlamento. digamos, ¿no? Diputados y senadores. ¿Qué hacer para que el Congreso funcione realmente y sea una institución, uno, que legisle en verdad en función de las mayorías, y dos, fiscalice también en función de las mayorías, y tres, no se dedique más que nada a aumentarse el presupuesto para cada vez para que el congresista o el parlamentario cada vez lo único que tenga es más ingresos y más ingresos y más ingresos, ¿no? Y aparezcan casos como los mochazuelos y todo. Claro. O sea, porque el Congreso está absolutamente desprestigiado. Así ¿Ustedes es. qué están llevando realmente como planteamiento cuando lleguen Ya. al Congreso para que el Congreso Mira, sea una institución diferente? Lo primero, Mauricio, hay que sacar a las mafias y a la delincuencia del Congreso. 64 congresistas siendo investigados, inclusive por temas de cohecho y corrupción. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Ellos han estado legislando a favor de intereses personales, privados, mafiosos, a favor del crimen organizado, de la minería ilegal, 13 leyes pro crimen, ley a favor de las universidades Bamba, en fin, podríamos quedarnos Claro, pero aquí. ahí en verdad Entonces, es bien difícil. Claro, tú dices hay que sacarlo. Claro, Hay que todo el mundo sacarlo. querría sacarlos, en Ya. verdad. No quieres entrar al Y- Congreso y lo sacas. pero tengo eso- propuestas concretas. Pero eso no depende de nosotros, depende Así del es, voto depende- de la gente. Ya, Si pero la el gente voto- los vuelve a poner pero ahí, si el voto de la gente, tú llegas al Congreso y te encuentras Claro. con ellos que fueron Ya. reelegidos. ¿Qué ya, haces? ¿qué hago? Primero, luchar por rebajar el presupuesto. El presupuesto del Congreso en este momento es de 1.800 millones de soles. Ha crecido el doble de lo que era el 2022, que era 900 millones. Entonces, eso es una cachetada a la pobreza y es una cachetada a la eficiencia en el Estado. Yo he estado en la OMPE y organizábamos elecciones nacionales
con menos plata que eso y con menos trabajadores. Voy a luchar para que se reduzca la cantidad de empleados. El Congreso tenía 800 empleados el 2021, ahora tiene 4.000 trabajadores. 4.000 trabajadores. ¿Y saben cuánto de esa cantidad de trabajadores han entrado por concurso público al lo que se llama servicio parlamentario, o sea, carrera parlamentaria? 10%. 10%. El 2017, el señor Galarreta, siendo de Fuerza Popular, eliminó o suspendió el estatuto del servicio parlamentario. ¿No? En este momento hay que reducir, además, drásticamente las comisiones, ¿no? En este ¿Cuál momento, eliminarías, por ejemplo? ¿Qué comisión eliminarías? Yo eliminaría, no comisiones ordinarias, ojo, eliminaría todas estas oficinas de servicios parlamentarios. Hay 39 comisiones entre investigación y comisiones extraordinarias. 39. Y yo creo que esas comisiones tienen que estar dentro de las comisiones ordinarias, formarse un grupo al interior de las comisiones ordinarias para que vean esto. Y las comisiones investigadoras formarse realmente cuando sea necesario. Mira, de las 39 comisiones, solo 11 han mandado informes al Pleno. Sí, eso solo es verdad, 11 han planteado al Pleno esto. Entonces hay que reducir estas comisiones. Hay que también el organigrama del Congreso. Tienen 12 oficinas de servicios parlamentarios. Es increíble la cantidad no, que puede haber. no. Hay oficinas hasta para comunicarte. No te van a querer mucho en el Congreso. Con una región. No, yo Van a sé. reducir todo. Si es que gana esta gente que está ahora, si es que sigue en el Congreso, no me van a querer. Pero yo tengo la esperanza de que la gente, teniendo un menú de gente honrada, porque el problema es que no tienen... No necesariamente de tu partido, puede ser también de otros, ¿no? Así es. Así es. Milagros, en tu caso, ¿qué podrías hacer? A ver, yo creo que una sola persona no va a poder hacer estos cambios, ¿no? Que están tan enraizados y bueno. Yo sí creo, y de hecho nuestro partido también cree, la alianza sobre todo, de que es responsabilidad de los partidos. O sea, acá tendremos que los partidos, que vamos a estar teniendo representantes en ambas cámaras, van a tener que hacerse cargo de su gente. O sea, monitorizarlos permanentemente, fiscalizarlos permanentemente, meterlos a comisiones de ética permanentemente, ¿no? Y como yo les digo a la gente con las que estoy teniendo muchísimo contacto, es increíble. Le he preguntado a mis amigas de colegio, le he preguntado a mis amigas, a las señoras de los comedores populares, ¿ustedes se acuerdan por quiénes votaron en las anteriores elecciones por congresista? No me van a creer. El 99.9% no se acuerda por quiénes votaron. Es más, yo no me acuerdo. O tengo roche de decirlo, que podría ser otra opción, Claro. ¿no? Puede ser, pero no, mis amigas hicieron como que, bueno, ya estamos media viejitas, pero Pero te escucho como que estás... Tienes razón, no Estás sabemos. criticando esos partidos tradicionales, en todo caso. No, estoy... Lo que al menos está en el Parlamento ahorita. Los que están en el Congreso, que han llevado Pero todas por estas leyes. supuesto, porque ellos llevan gente, la sueltan en Pampa, cada uno hace lo que quiere, cada uno se monitorea por sus propios Por ejemplo, intereses. Alianza para el Progreso ha sido uno. ¿Y por qué te lo digo? Es que ¿qué estuvo en ese partido? Sí, estuvo en ese Y partido. nunca renunció pese a los problemas. Entonces, ¿dónde está la coherencia No, sí de renunció. alguien de que ahora está postulando por una alianza, pero entró por ese partido, pese a las disputas y problemas que había con César Acuña? Dijo, me voy de la bancada, pero no me voy de la bancada, pero sigo en el partido. O luego vemos este tipo de votaciones donde dice, Claro. estoy en contra, pero no estoy a favor, por eso voto en abstención. Entonces, ¿dónde está la decisión de la cabeza del partido? Pero eso es mentira. O sea, no te quiero decir mentiroso, pero... ¿Y qué entendemos Pero por sí, qué es mentira? no te quiero decir mentiroso, pero sí. Pero es mentira. Pero es, No eres mentiroso, pero estás equivocado. No es totalmente cierto, no es totalmente cierto para ser proper. A ver, Roberto renunció, sí, pero hay un trámite. De hecho, él vota, tú lo ves, que él para ¿cómo se llama? Para hacer sus ¿Votaciones? votaciones y para hablar en el Congreso, él tiene que pedir tiempo a algunas personas que se lo quieran dar. O sea, él ya no está dentro del bloque hace muchísimo tiempo.
Pero, o sea, tú sabes que la gente repite, ok, ya, eso queda. Pero Pero él está en la bancada. Es decir, él renunció No al es. partido, claro, para poder hacerlo. Pero en la bancada siempre O sea, estuvo. te- es que él técnicamente, nunca fue del partido. Claro, Sí, él pero fue invitado. técnicamente sí está en la bancada, ¿no? Porque si tú No entras está al en la No, Congreso... bancada. revisamos en No la está parte como del no Congreso. agrupado, ¿ah? Claro, él no está como no agrupado. Él pertenece a la bancada. Vota diferente que la O sea, bancada, es un sí. outsider de APP. Claro. Digamos. Pero formalmente está en la bancada. Formalmente. Lo dudo. Pregúntale. Lo dudo. Es que es diferente estar en la bancada que estar en el partido. Es más, voy a preguntarle ahorita. Y te va a responder que sí. Porque una cosa es estar en el partido y otra cosa es estar en la bancada. Sí. Él en el partido no está, pero sí está en la bancada. ¿Por qué? Porque en el Parlamento, para tú estar en comisiones, tienes que tener una bancada. Entonces, si él se va como no agrupado, no va a poder tener ninguna Pero él comisión. no está en comisiones. No, pero te digo lo que se necesita. Él ya diferenció, pero sí está Sí, todavía en la claro. bancada. Un Ya. tema Ahora, para agrupar. pero una cosita Sí, que quería dímelo. decir. Tú has Pero- hablado de la comisión de ética, de que vayan esas cosas, pero la comisión de ética es parte del problema. Es Ni una parte sola del sanción. problema. Nadie sancionado. Elvis Vergara está ahorita. Nadie Pero sancionado. ahí, por ejemplo, Entonces, ahí Nora, perdóname, ahí hubo en un momento un planteamiento de que la comisión de ética del Congreso no sea integrada por parlamentarios, sino por gente de afuera. Exacto. Una de las cosas que yo voy a Una pregunta proponer, para las dos, si están de una de acuerdo o las no con cosas eso. que yo voy a proponer es que el tema de la ética salga del Congreso. ¿Por qué? Porque Torongo no come o Torongo. Entonces, que sea externa. Una comisión externa conformada por gente como Javier de Belaúnde, se me ocurre, Alan Wagner, ¿no? Gente prestigiosa, gente limpia, que investigue y proponga sanciones. Desgraciadamente, el Congreso, bueno, no desgraciadamente, es así en la Constitución, es una organización, un organismo autónomo constitucionalmente y por lo tanto ellos a su interior tendrían que ratificar esas sanciones. Pero eso ya sería un contrapeso. O sea, no puede estar la comisión que sanciona a los congresistas adentro del Congreso. ¿Tú Esa qué es mi piensas, propuesta. Milagros, sobre ese tema? Mira, yo no estoy muy de acuerdo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque claro, para Nora, gente muy prestigiosa puede no ser para mí muy prestigiosa, ¿entiendes? No, pero en el Seguimos- concepto de El concepto estar no, fuera yo de pienso los- que no, que debería de ser, insisto, con que deberíamos de fortalecer los partidos, porque justamente los partidos no están haciendo la labor que tienen que hacer. Entonces, hoy día estoy y mañana hago otro partido y se acabó, pero no se están consolidando y si no hacen esa labor, irán desapareciendo del mapa, porque la gente tendrá que ir diciendo, bueno, tú no haces tu labor como ética, entonces chao, ya no. Claro. O sea, tienen que Claro. tenemos que ir fortaleciendo el tema de partidos porque si Pero traemos los partidos gente son de parte fuera, del problema también. pero Eso tenemos es que otra empezar cosa. por algo. O sea, si queremos empezar a tener un país con instituciones fuertes, no podemos ponernos a un papá, comisión de fuera que nos esté monitoreando como si fuésemos niños de nido. O sea, no, los partidos son para eso. Pero, Y tenemos que ser lo más ético posible. disculpe que interrumpe, pero de los 12 casos con pruebas de mochasueldos, solamente una fue sancionada, que es Cordero Yontay. Todos los demás con pruebas, vouchers, depósitos, ninguno fue Está sancionado. bien, pero me están preguntando Sí. para el futuro. no me Claro, están por eso, preguntando para el quizás pasado. los argumentos que nos han colocado no demostrarían que alguien dentro del mismo Parlamento no es el más idóneo para sancionar a sus propios miembros Sí del es. partido. Hay gente que ha entrado, que es miembro de la Comisión de Ética, que también está siendo investigado. Entonces, ¿cómo está esa coherencia que los mismos miembros de la comisión podrían sancionar a alguien que justamente está siendo ¿Y investigado? quiénes van a ser esas personas que vengan? Alguien que sean también vinculados a los partidos. Claro, porque porque los propondrían puros no existen. El problema O sea, es que los partidos deberían son parte existir, del ¿no? problema Pero no hay. también. Son parte del problema. Mira, en mi ONG Vigilancia Ciudadana, durante 2 años ejecutamos un proyecto sobre el monitoreo al uso de los recursos públicos por parte de los partidos políticos. Ustedes saben que hay un financiamiento público directo a los partidos que están en el Congreso. Sí. ¿No? El Estado les da dinero para capacitaciones, para que funcionen, etcétera, etcétera. Nosotros monitoreamos durante 2 años y realmente la mayoría de los partidos ha usado ese dinero para intereses personales y no para capacitar
a la gente, no para funcionar como deben funcionar, no para consolidar en las regiones. Nosotros hemos ido a regiones y en todas las regiones nos decían, aquí no llega el dinero, aquí no nos capacitan, aquí no nos pagan el local. Entonces, bueno, han salido muchos reportajes también en la prensa sobre el mal uso de este dinero. Así es, ¿no? nosotros hemos sacado Claro, varios en reportajes verdad, sobre esto. Pero Claro. ¿de quién es la culpa, pues, De los Mauricio? propios partidos, Pero, ¿no? entonces, Claro. ¿dónde es que hay que continúan los educar? líderes, continúan. ¿Quiénes están dirigiendo esos partidos? Ahora, entonces, Lo que ¿qué pasa es hacemos? López ¿Desaparecemos los no, partidos? No, los partidos son Entonces, fundamentales para la democracia. Por eso, hay que Son fortalecerlos. fundamentales para Hay la que democracia, obligarlos pero hay a que que hagan bien votar las cosas. por los partidos que son derechos, que son honrados. Ah, pero por totalmente. estos, no. Por estos, no. Ni por Renovación Popular, ni por Avanza País, menos por APP, ni por Podemos de Luna Gálvez, ni por Fuerza Popular, que desde el año 16 están destruyendo la democracia. Entonces, por estos partidos, no. Ni por Perú Libre, por estos partidos, no. A estos partidos no hay que darle, o sea, a estos partidos hay que sacarlos de la cancha y votar. Hay gente muy decente. Roberto Quiabra, yo le tengo mucho respeto, es un caballero. Está Coco Nieto, está mi candidato Rafael Belaúnde, está Marisol Perestello. O sea, hay gente realmente por la que podemos votar para poder cambiar el Congreso, y también son partidos políticos. La imagen, Milagros, teniéndote acá ahorita un poco el comparativo, va a ser ahora difícil cuando cambia el líder de Avanza País, que ahora está Williams, con la comparación con Quiabra. Quiabra, un jefe del ejército, que ha estado en el CENEPA, que ha tenido una vida militar, pero ahora entra a competir contra alguien que ha tenido una similitud en lo militar. Entonces, esa diferencia entre un partido que ya ha estado en el gobierno como Avanza País, ahora representado por Williams, con Quiabra, ¿crees que los van a colocar mucho en similitud o va a haber una diferencia? A ver, Ambos vida militar, ambos ejército, ¿ah? Te contesto y previamente contesto a Nora. O sea, opino sobre lo que ha dicho Nora. A ver, yo no me atrevería a decir por quién no votar, ¿no? Porque somos una democracia y cada uno vota por quien quiera. Tampoco me atrevo a Bueno, decir es mi que opinión. desaparezcan otros, por eso estoy dando la mía, ¿no? Tampoco opino que desaparezca este o el otro. O sea, no estoy de acuerdo. Compitamos todos, que queden los mejores. Y con relación a lo que tú me estás preguntando entre Williams y Roberto Quiabra, a ver, la diferencia. Pepe Williams ahora ha estado 5 años en ¿Congreso? en el Congreso, pero no olvidemos que Roberto hace años está en política. O sea, él ha sido comandante general del Ejército, que es digamos, es el cargo político de la institución militar, es el máximo cargo, que ya es un cargo político. Luego ha entrado como ministro de Defensa durante 2 años, que también ha tenido que manejar mucho el tema político, y ahora como congresista. O sea, él ya tiene todo un bagaje, digamos, en su camino político, ¿no? Pepe está empezando, sí, y van a competir, sí, cada uno tiene su estilo también, y nada. Y en el tema de la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, ¿ustedes votarían porque se elimine absolutamente la inmunidad parlamentaria o mantendrían una inmunidad parlamentaria en ciertos niveles? No, yo votaría porque se elimine la inmunidad parlamentaria. Absolutamente. Salvo en cuestiones de opinión, ¿no? En cuestiones internas del Congreso que podría ir ante juicio, pero en delitos penales y todo eso, totalmente. ¿En tu caso, Milagros? También. Inmunidad, uno no tiene por qué tener inmunidad. Así es. O sea, también hay que controlar el tema del abuso, ¿no? Porque basta con que tú seas congresista, entonces te van a querer inventar un montón de cosas. Pero si está bien regulado, nosotros no tendríamos por qué tener una inmunidad. Claro, porque hay Claro. Si no vas a Porque- cometer ningún delito. Claro, los congresistas, según la legislación, no son responsables de sus opiniones, ¿no es cierto? Exacto. Eso sí lo mantendría. Voto. Sí, eso sí lo Claro. Cositas ping-pong chiquitas, para entenderlo, a ver si estamos un poco en coyuntura con lo que vive la población, la gente que sale a caminar, que va al mercado. Vivo en Comas y yo tengo que ir a trabajar a Chorrillos, por lo tanto tengo que recorrer media ciudad. Empezamos contigo, Milagros. Conocemos primero 3 cositas.
¿cuál es el sueldo básico que tiene un peruano? Y segundo, ¿cuánto me costaría transportarme en el metropolitano o en el tren? El sueldo básico que tiene un peruano es 1.200 soles, pero muchas veces no se respeta, ¿no? O sea, Estamos en 1130. En está- realidad. Se acercó un poquito, pero es Ok. 1130. pero muchas veces no se respeta, ¿no? Y está por debajo. O sea, normalmente, digamos, la práctica hace que la gente gane un poquito menos que eso. Luego en el metropolitano, la verdad es que te dije, Mauricio, si no sé algo, digo que no sé. No, pues, no sé. Claro, o sea, La verdad es o sea, en verdad uno no tiene por qué saber No, realmente cuánto está. el Yo, bueno, yo he metropolitano. trabajado en la ATU, pues y yo sé lo que cuesta el metropolitano, entonces tampoco con ventaja, está con tengo ventaja, ¿no? ventaja, no es justo. Tenemos que estar iguales, partir iguales, cancha plana, ¿no? Claro, claro. Bueno, es que estaban en ATU, pues por eso es. Claro, he por eso ya trabajado en sabe, ATU, pues, pues sabe. entonces yo sí sé lo que cuesta el metropolitano. Nora, y desde tu lado, conociendo a la gente, que todos los reclamos que hay, ahorita hay muchos reclamos desde el tema del Ministerio de Trabajo, donde pareciera que el mismo Estado te lleva a la informalidad cuando quieres trabajar. Los famosos contratos CAS, por ejemplo, ¿no? Que uno dice, el Estado te respeta, pero te da 11 meses de trabajo, te bota un mes para luego contratarte de nuevo. Desde ese aspecto, hay mucha gente que sí vive del Estado, ha trabajado años desde una municipalidad y lo que quieras, pero esa protección al que con la justa está ganando sus 2.000 soles para el Estado, pero siempre tiene ese problema de la informalidad. ¿Qué planteamiento desde el tema laboral en el Congreso como diputada podrías plantearlo para que ya nos olvidemos Mira. de los CAS? Mira, este no es mi tema, el tema laboral. Yo estoy yendo por temas de corrupción y de seguridad ciudadana. Pero ojo que la ¿Ok? corrupción, la grande mayoría se da ahorita en el Estado con contrataciones. Miren lo del gobierno regional del Callao. Así es. Un gobernador Así otra es. vez del Callao detenido Así es. por contratos. No, la corrupción está en la base de todo. O sea, la lucha anticorrupción, la guerra anticorrupción es la guerra madre. Pero, Contra ya, todo, porque ya. está entre todo. Ahora, el tema de la informalidad en el trabajo, lo que hay que luchar es por formalizar a los informales, porque está en menos de 30% la formalidad. Entonces, ese 70%, nosotros tenemos que ayudarlos a formalizarse. Ese es mi planteamiento, más que centrarnos en los que ya están formales. Pero ¿no? tú nos acabas de decir que estás yendo más por el tema de seguridad ciudadana. Sí. ¿Qué cosas concretas crees tú que se deben hacer desde el Congreso por el tema de seguridad ciudadana? Bueno. Digamos, dos o tres, las principales. Ok, las principales. Primero, yo creo que el tema de seguridad ciudadana, si bien es un tema transversal, fiscalía, poder judicial y todo, es fundamentalmente un tema de la policía. Fundamentalmente un tema de la policía. Y no estoy de acuerdo con los análisis que dicen es que hay que darles software, no sé qué. O sea, está bien, hay que darles dinero, se les ha subido 1.800 millones a la policía, al Ministerio del Interior, Pero ¿por qué es en el necesario? presupuesto del próximo año. ¿No es cierto? Entonces, en estos momentos son más de 4.000 millones de dólares lo que tiene el Ministerio del Interior para luchar contra la inseguridad. Entonces, no es ese el problema. El problema, como lo han dicho los mismos policías en una encuesta interna que se hizo el año 23, es la corrupción. La corrupción es la madre del problema en la policía. ¿Y cómo hacer para combatirla desde el Congreso? Hay montones de buenos policías que en estos momentos están arrimados, que en estos momentos están acosados y que no dirigen la policía. Lo primero que hay que hacer es acabar con la corrupción. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Ha habido reformas en otros países ¿qué es lo que han hecho? Han sacado también España, Reino Unido, Canadá, ¿Pero inclusive qué? Colombia, han sacado el tema de las sanciones. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dicen los buenos policías es no sancionan expulsando a los policías, los sancionan con cosas, no los expulsan a los malos policías. Entonces, esta agencia, en España se llama agencia, tiene la facultad de investigar y sancionar a los malos policías. Y esta Y agencia está fuera Está de la por policía. fuera y participa la sociedad civil. En el Reino Unido, esta agencia está conformada solo por sociedad civil. Otra cosa, esto es fundamental.
O sea, que los policías no sean los mismos policías los que sancionan a las policías. Eso, digamos, sería en concreto. En concreto, ¿no? De esa manera, en Colombia, por ejemplo, hay una procuraduría especial para eso, externa especial para eso. Y se ha logrado tener muchos éxitos en el tema de la corrupción. Perdón que te Otro- interrumpa, es No, que veo vamos a- Milagros que ahí dice no y quiere escucharte, porque es importante A ver, escucharlos de ahí. sí. ¿Por qué ese queja de no? Sería importante, hay que conocer todas las partes. No, porque nosotros tenemos una muy mala experiencia cuando cae Fujimori y empiezan a perseguir a los militares, porque hemos sido perseguidos, empiezan a destruir todo lo que era la justicia militar. Y acá hay un tema, ¿no? Los militares tienen una cultura organizacional como la tienen otras instituciones. A ver, un juez, cualquier juez no puede entender lo que realmente es la disciplina militar. O sea, una vez que empezaron a meter mano al tema de la justicia militar, empezaron que no le puedes hablar fuerte al cadete porque entonces de repente se trauma. Puede ser que alguno se traume, pero ojo, entonces ese no es tu lugar. Tú tienes que ir a otra carrera, ¿entiendes? Entonces, claro, y ahí empezó a flexibilizarse la disciplina que siempre se había tenido, ¿no? Hoy, yo no quiero entrar mucho en detalle, pero obviamente ya no es la disciplina que antes se tenía. También lo politizaron. También politizaron el tema de la justicia militar, que no tenía por qué haber sido así. Entonces, claro, los militares que son más vivos se buscan a sus amigos congresistas que son de determinadas tendencias y los ayudan a limpiar sus cositas cuando habían sido tremendos sinvergüenzas y efectivamente la Comisión de la Verdad, la Justicia Militar les había hecho un buen proceso. Que quizás hayan habido excesos o malas sentencias, puede ser, como Pero en ¿cómo todo. un coronel podría investigar a un general? Es decir, porque hay dentro de la Po- justicia militar policial, Sí, ¿por conozco qué? gente que son coronel. Entonces, si son Por- ¿mayor, cómo podría haber objetividad? Te contesto, por su formación. Es como un juez puede enjuiciar a un juez supremo o a un juez si es que ha cometido un delito civil, por decirte, ¿no? Entonces, Pero obviamente, no existen delitos militares, también ellos están... Es decir, ¿por qué tendría que estar separado bajo ese argumento? Hagamos una justicia universitaria, bajo ese argumento hagamos una justicia... ¿Por qué tiene que haber la diferenciación con el militar? Porque la cultura militar es diferente, es diferente. Tú tienes, a ver, yo siempre digo este tema, ¿no? ¿Cuándo se les hizo a los militares que los enjuiciaron? Cuando les dijeron, ya, antes de enjuiciarte, ven, te voy a hacer un examen psiquiátrico a ver cómo estás de la cabeza. ¿Por qué? Porque desde los 20 años te mandamos cada 6 años a que te enfrentes a guerra, o sea, Enemigos. combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Y venías, estabas una semana con tu familia y te volvías a ir. Nunca te hicimos un test a ver cómo estás, si estás con estrés postraumático. Tengo amigos que llegaban de la guerra y en las noches se levantaban y cuando su mujer se levantaba tenían la pistola así en el cuarto de los hijos. ¿Por qué? Porque no sabían si ese hijo era o no el enemigo. Entonces, ¿esas cosas el Estado se preocupó? No. Y esa gente ahorita tiene 60 años, tiene 70, tiene 80 años. Nadie se preocupó por hacerle una evaluación de salud mental a toda esa gente que estuvo en casos extremos de enfrentarse al terror y ver cosas que un ser humano no tiene por qué verlas. Entonces, la justicia militar está preparada para ver ese tema. Pero en el caso, por ejemplo, llevándolo al tema que planteó Nora, que es el tema... La policía, ¿no? La policía y Limpiar la corrupción policía. policial y cómo hacer para que la policía en verdad sea más eficiente en la lucha Claro. contra el crimen. Pero ¿Qué- si qué- son casos de civil, o sea, robó, tiene que ir al fuero civil, igual que los militares. Los militares van al fuero civil cuando roban. No, pero por ejemplo, en tu función como senadora, en caso seas elegida, ¿qué plantearías o qué medidas impulsarías como para que la lucha contra el crimen sea más eficiente, más eficaz?
A ver, este es un tema, es bien complicado, ¿no? No te puedo decir ahorita cuáles son efectivamente los actos milagrosos que tú vas a hacer para que esto funcione. No. O sea, hay un tema de darle las herramientas a los policías, de aumentar ¿cómo se llama? El presupuesto, bueno, XZ, sí, que tengan un control, que no haya burocracia. ¿Por qué? Porque si tú tienes 1 millón de policías que hacen determinadas cosas, en algún momento se filtra la corrupción y va a haber Paganini. Entonces, bueno. Pero, por es ejemplo, todo un tema. aterrizándolo un poquito más en algo más concreto, por ejemplo, estas famosas llamadas leyes pro crimen. ¿Tú estarías de acuerdo en que se revisen? Pues, digamos, hay opiniones de un lado y opiniones de otro lado, ¿no? Hay gente que dice que no son leyes pro crimen, otra gente que dice que sí. Y los son abogados que leyes pro defienden crimen, ellos dicen que no es, ¿no? que no, ya. Pero, digamos, ya. ¿Tú plantearías que esas leyes sean totalmente revisadas en el próximo Parlamento? Claro. Todo es revisable, ¿por qué no? Pero es que ahora el Senado va a tener mucho poder. A lo que voy yo es que fuera de lo que si es que logran ahora, por ejemplo, como diputados, poco o nada podrán hacer porque dependerá Claro. del Senado. Y ahí va Vas a depender de Claro, milagros. en realidad, por eso digo, como usted postula al Senado, la importancia de una decisión de ustedes es, van a poner a las máximas autoridades del país. Así es. Hoy, es evidente, van a ser más poderosos que el mismo presidente de la República. En muchos Por eso casos. es clave conocer mucho quiénes van a estar en el Senado y tener una ética completamente correcta para hacerlo. Por eso va mi pregunta. El momento que ya agarras poder, y más aún más poder que el mismo país, llevémoslo al caso Dina Boluarte. ¿Cómo puede cambiar tanto una persona? De la misma pregunta se la hago a usted. Cuando tengan ese poder, quizás no va a haber un cambio y sí apuesten a decir, mejor dejamos las leyes que están allí y no las revisamos. No, ni hablar. O si hay definitivamente una intención de decir, adiós, esta ley es pro crimen. No, en Libertad Popular Todo es estamos revisable. planteando la derogatoria, ¿Ustedes van no por la ahí también? revisión. Todo es revisable. Yo pienso que todo es revisable. Si hay sectores que piensan que esto, bueno, revisemos, todos estemos tranquilos con lo que se va a decidir y sigamos para adelante, porque si no va a ser el eterno, la eterna dinámica de que no, esto es así y no salimos del tema, ¿no? Yo quería plantear un último tema ya porque nos queda poco tiempo, Poquito tiempo. que tiene que ver con los derechos y las libertades. Sobre todo se ha generado toda una controversia porque el Congreso ha derogado el tema de la igualdad de género, ¿no? Y se ha legislado, ellos siempre lo niegan porque estuvimos acá con el congresista Muñante, pero es clarísimo que se legisla a partir de la fe y del dogma y de la creencia religiosa. Pero no se debería. ¿No? Cosa que yo creo que no se debería. Entonces, quería conocer de las dos más o menos qué planteamiento llevarían en el sentido de cómo se trabajaría este tema de las libertades, el tema de la inclusión, que tiene que ver con la igualdad de género, el enfoque de género y todas estas formas, digamos, de mirar un mundo que a todas luces hoy es un mundo distinto al de hace 30, 40 o 50 años. Sí, bueno, yo sí estoy a favor de que se reponga el enfoque de género. Creo que el enfoque de género no es lo que dicen, que es una ideología de género. O sea, una ideología es una estructura, es un sistema de creencias, ¿no? De creencias que generan valores, ¿no? Y el enfoque de género no es un sistema de creencias, es una herramienta que viene de la sociología que permite analizar las brechas entre los hombres y las mujeres y también con la diversidad, ¿no? La diversidad sexual para cerrar esas brechas. Entonces, son 7 enfoques los que hay en la educación. El enfoque de género es uno. Y con ese enfoque se ayuda a que los hombres, las mujeres tengan igualdad, tengan paridad y sean tratados con respeto y con dignidad. Y yo creo que las personas de diversidad sexual también tienen ese derecho. Y lo hablo también desde valores cristianos, porque yo tengo valores cristianos. Y Jesucristo dijo no hacer acepción de personas, jamás. Son seres humanos que son hechura de Dios también.
y hay que tratarlos con respeto y con dignidad. Y eso es lo que se enseña con el enfoque de género en la educación. Y en relación a la igualdad de la mujer, hay que trabajar por eso. Mi ONG está a punto de empezar un proyecto que es para capacitar a las candidatas mujeres que están como relegadas en los partidos políticos para enseñarles cómo hacer campañas ellas mismas. Les vamos a enseñar cómo usar las redes, cómo hacer su marca, cómo subir sus videos, cómo hacer sus mensajes, cómo ¿Y pautear. ustedes ya han podido determinar, no sé si es muy pronto, pero por ahí que ya lo hicieron, es qué porcentaje de hombres y mujeres están yendo en esta elección o todavía no tienen ese número? No, en estos La momentos mitad. hay igualdad y hay paridad. Claro. Pero a las mujeres las meten como relleno. Bueno, hay simplemente solo porque- 4 candidatas a la presidencia mujeres. Así Solo es. 4. 4. Después de ver esta masa de gente 36, que postula de 30, ¿no? en realidad 36, porque hay uno 36, menos, porque 36. como ya no está Acción Popular, sacamos eso, pero que sean 4, mira, 4 por 4, 32, es decir, por 5 hasta más todavía para igualarlo. Y además Así que es. existe una ley donde te obliga a meter una mujer en la plancha, si no, ni siquiera la meterían. Desde tu lado, Milagros, ¿qué planteamiento en tanto ideología y género como la igualdad de los derechos de las mujeres? Mira, yo primero me gustaría hablar más del tema de la mujer. La verdad es que yo recién estoy entrando a un tema así partidario. Es increíble. Es increíble la situación en la que estamos las mujeres en cuanto a participación política. Es paupérrima, paupérrima. A nosotros nos dan las cuotas porque es ley. Es ley. Exacto. Como dice Nora, terminan entrando mujeres que son funcionales a la agenda de los hombres. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hay que rellenar. Y invito y siempre estoy, digamos, incentivando a las mujeres que participen, por favor. No nos dan cargos de toma de decisiones, ¿no? Nos dan cargos de la mujer, secretaria de la Comisión mujer, de la mujer. ¿no? Secretaria de la Entonces, mujer. pero en un comité político no ves a la presidenta. O poblaciones sino- vulnerables también, va una mujer porque o es tema por- alimento. o- exactamente, Sí es, ¿no? ¿no? Entonces ya salgamos un poquito de eso, ya tienen los partidos políticos también que empezar a apostar por las mujeres que piensan. Por otro lado, quería hacer como un acápite de que para entrar al Congreso, pienso yo, es mi opinión personal, para entrar al Congreso, la verdad es que para mí está demostrado que solamente tienes que tener criterio, ser honrada, ¿no? Ser honrada, estar bien puesta en tus valores, seguir tu línea, digamos, ¿no? Y tener, obviamente, una base académica que te permita entender por lo menos lo que vas a leer, ¿no? Pero más allá, no es tan complicado. Lo complicado es encontrar gente que realmente quiera ir a trabajar honestamente. Eso es lo complicado. Mire ese dato, menos del 12% de mujeres presente en las candidaturas presidenciales. Solamente ponme esa figurita claro. de las 4 porque quería decirles, partidos tradicionales, en realidad ninguno está llevando a una mujer, solo Keiko Fujimori, porque es dueña de un partido Como que era hereda del dueña del apellido. partido, ¿no? Pero Claro. si no, no sería una candidata mujer. Y tenemos luego a Fuerza y Libertad con Molinelli, que es un nuevo partido que está entrando a postular. Primero la gente, con Marisol Pérez Tello, y la hermana del exalcalde de Moche, que entra porque el hermano está prófugo. Entonces, que si no, no habría opción de candidatura mujer. A eso voy yo. No hay un solo partido tradicional que esté llevando una mujer por elección, porque Keiko Fujimori, que digamos, no elige Bueno, pues entre ella ellas es la mismas que- la elegido, dueña del ¿no? partido, pues. A eso voy yo, no hay la importancia mujer. Hemos llegado a la parte final, un mensaje cortito, Nora Milagros, para que la gente los pueda escuchar. Sí, bueno, como dije al principio, el Perú está al borde del abismo. El Perú nos necesita ahora. Necesita que todos juntos, unidos, luchemos por reponer la democracia. Tenemos que luchar contra la corrupción, tenemos que sacar a esta mafia del Estado. En estos momentos se está destruyendo el Estado peruano, se está destruyendo la democracia y sin democracia no hay derechos. Sin democracia y sin corrupción no va a haber salud, sin corrupción no va a haber educación, sin corrupción no va a haber justicia.
no va a haber justicia como no la ha habido para los 49 asesinados durante las protestas contra Dina Boluarte. Entonces, yo pido el voto para gente nueva, gente honrada, gente demócrata, gente preparada para poder tener un Congreso limpio de mafias, de corrupción, para poder legislar en contra de la ilegalidad, para poder legislar a favor de la gente y no en contra de la gente, porque durante estos, ya van a ser 5 años, se ha legislado en contra del pueblo peruano. ¿En tu caso, Milagros? Yo primero quiero Cámara. saludar la participación de Nora y haberla conocido. Me encanta que haya mujeres y sobre todo señoras senior, que ya después de haber transitado Jóvenes mucho... con experiencia, se dice. Jóvenes con haber- experiencia. además, haber criado hijos, acompañado a los esposos, habernos desarrollado profesionalmente, ahora decidimos dar un tiempo a nuestro país porque sí creemos que tenemos criterio y tenemos capacidad de poder hacer las cosas bien. Yo he estado, para mí el tema de la inclusión pasa también no solamente por el tema de géneros, sino también por un problema que está siendo muy grave, que es el envejecimiento de nuestra población. No solamente a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial, sobre todo en Europa, hay un tema de que nos estamos envejeciendo y acá hay muchísimo tema para trabajar en políticas públicas para las personas de 60 más, para ser incluidos, para no ser discriminados y para que tengamos una capacidad de trabajo útil de acá en adelante y no seamos una carga. Entonces, ese es un tema que de verdad va a haber que trabajar muchísimo para el futuro. Y mucha gente mayor sin Ahí estamos. AFP, además. Ahí estamos nosotros, ¿no ves? Obvio, pues, te digo, ahí estamos nosotros. Tú por lo menos. Les agradecemos un montón que hayan estado en el programa. La gente las ha conocido, han comentado bastante sobre las propuestas, así que próximamente también las invitaremos de nuevo. Seguro, porque esto va recién avanzando. arranca. Listo, gracias, Muchas Nora, gracias. gracias, Bueno, Milagro. Mostrito, Y ya muchas saben, gracias por habernos seguido. nos vemos mañana. Mañana estamos Chao. en el programa y seguimos. Tenemos un buen invitado también mañana. ¿Ah? Así Siguen es. los que están candidatos a Senado. Nos vemos. Chau, chau.